Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. No hay miembros inútiles. Cuando estaba en Inglaterra, conocí a un hermano muy erudito. Él dijo que había muchos miembros con función y que también había muchos miembros sin función. Pero yo le dije que en la Biblia todos los miembros tienen una función, y que no hay miembros sin función. Si hay un miembro sin función, probablemente es el apéndice. Cuando él oyó esto, se rió. Mucha gente piensa que algunos miembros tienen una función y que otros miembros no. ¿Me pueden decir qué miembro no tiene función? ¿Dónde está el miembro que no tiene función? En todo el cuerpo, el único miembro sin función es el apéndice, y uno no debe considerar que por coincidencia se refiere a él. El apéndice es el miembro del cuerpo que más frecuentemente es quitado. Por favor, recordemos que todos los miembros tienen una función. Espero que veamos ahora que la cantidad de miembros con función es la cantidad de miembros del cuerpo. Un cuerpo de sacerdotes. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hoy en día debemos ver que servir significa que toda la iglesia sirve y que predicar el Evangelio quiere decir que toda la iglesia predica el Evangelio. El servir como sacerdotes incluye a todos. La cantidad de hermanos y hermanas que sirven determina la cantidad de miembros en una localidad. La cantidad de personas que sirven determina la cantidad de hermanos y hermanas en la iglesia. Siempre debemos determinar la cantidad de hermanos y hermanas en la iglesia sobre la base de la cantidad de los que sirven. De ahí que no debe haber 1000 o 5000 hermanos en una localidad y solamente unos cuantos sirviendo. En nuestro medio no podemos tolerar que ningún miembro carezca de función. No podemos tener ni un solo miembro carente de función. Por favor, recuerde que como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Es imposible que usted no tenga una función. Si no entiende este principio básico, no hará un buen trabajo. Hermanos y hermanas, hablando con franqueza, ustedes no pueden hacer la obra. Eso no es el Nuevo Testamento, eso es el catolicismo reformado. Con el sistema de sacerdotes. Nosotros no tenemos un sistema de sacerdotes, más bien, somos un cuerpo de sacerdotes. Cada uno es un sacerdote. 3. Cuidar de los nuevos creyentes. La reunión para la edificación de los nuevos creyentes. Después que una persona ha creído, es bautizada y ha llegado a ser un nuevo creyente, debemos traerlo a nuestra reunión, preparada de antemano, para la edificación de los nuevos creyentes. En esta reunión tendremos para ellos un tema específico para que lo aprendan cada semana. Llevándoles las lecciones que perdieron y cuidándolos. Una vez que una persona ha comenzado a venir a las reuniones para la edificación de los nuevos creyentes, debe ser puesta bajo el cuidado de aquellos creyentes en la iglesia que tengan mayor madurez que ella. ¿Cómo se puede brindar este cuidado? Los que cuidan de los nuevos creyentes deben asegurarse de que los nuevos creyentes estén poniendo en práctica las lecciones presentadas cada semana. Si no vienen a una reunión, ustedes deben visitarlos inmediatamente y darles una lección que supla la carencia. Entre aquellos que vienen a la reunión, durante la semana debe usted buscar a los 5 o 10 que están bajo su cuidado y ver si entienden la lección que fue compartida esa semana. En este punto, quiero tener una pequeña comunión con ustedes hermanos, especialmente con los que son ministros de la palabra. Creo que todos hemos tenido muchas experiencias que tal vez hayan sido desgarradoras, vergonzosas y embarazosas, y hasta algunas experiencias que nos hayan enfadado. Hoy en día usted puede haber compartido un mensaje muy elevado, pero si verifica con los hermanos, verá que el mensaje fue como un viento que pasó sobre el techo. No hubo ni una brisa cerca de sus oídos, ni siquiera sobre sus cabezas. Si no lo cree, pídales que hagan preguntas después que usted haya hablado, y vea qué clase de preguntas tienen. Siempre he dicho que las preguntas que se hacen revelan cómo están los que escuchan, la predicación revela cómo está el predicador.
Muchas veces, después de presentar un mensaje muy espiritual y de dar oportunidad a los que escuchan de hacer preguntas, usted ve que se han desviado considerablemente, hasta un punto que es inconcebible. Por lo tanto, no debemos pensar que un nuevo creyente va a entender un mensaje simplemente porque es dado desde la plataforma. Usted tiene que ir y visitar a estos nuevos creyentes. Esta es la visitación de los nuevos creyentes o el cuidado de los nuevos creyentes. Usted tiene que comunicar el mensaje a cualquiera que no lo haya escuchado, y tiene que determinar cómo fue recibido por aquellos que lo escucharon. Ellos no lo obtienen simplemente por escuchar el sonido, ni por contar el número de veces por segundo que mi voz vibró en el aire. Deseamos que ellos escuchen claramente las palabras de la lección. Por lo tanto, en cuanto a este asunto, los hermanos responsables del cuidado de los nuevos creyentes necesitan laborar de una manera cuidadosa, haciendo que los nuevos creyentes cuiden a los que no son creyentes. Otro aspecto al que tenemos que prestar atención es que todos los nuevos creyentes pueden inmediatamente cuidar los incrédulos. Por otro lado, debemos poner unos cuantos hermanos fuertes a que trabajen con ellos. Un hermano que ha sido salvo por varios años debería coordinar con ellos y cuidarlos, guiándolos paso a paso. Debe mostrarles a los nuevos creyentes que puesto que ellos ya han creído en el Señor, son sacerdotes delante de Él. Todos los sacerdotes deben ejercer un servicio. Hoy en día este servicio delante de Dios consiste en servir, ya sea a los que no son creyentes o a los nuevos creyentes. Que tan bien los nuevos creyentes procedan en este asunto depende totalmente de cuán bien usted los cuide. Laborando en los 52 temas. Todos saben ahora que han sido preparados 52 temas para la edificación de los nuevos creyentes cada año. De estos 52 temas, cada semana prepararemos uno para compartirlo. Los hermanos de más madurez deben estar muy familiarizados con estos temas y ellos mismos deben practicarlos. Después que ellos los han practicado, tienen que guiar a los nuevos creyentes a que también los practiquen. Además, deben estar muy familiarizados con estos nuevos creyentes porque muchos de estos 52 temas ponen énfasis en el asunto de la conducta y así exigen un esfuerzo concentrado para aplicarlos. Después que lo han hecho ellos mismos, pueden conocer la situación real de los nuevos hermanos, de manera que pueden alentarlos o aún instarlos a que también lo hagan. Esto no es algo que podamos hacer solo por medio de escuchar mensajes. Solamente escuchar mensajes no lo logrará, se necesita tener la práctica. Necesitamos alcanzar el punto donde podamos decir: tengo que practicarlo yo mismo. Por lo tanto, por un lado, necesitan ustedes predicarles este mensaje, y por otro, debe haber hermanos que hagan el esfuerzo de tratar con ellos acerca del tema específico cada semana. Vayan y búsquenlos, insténlos, motívenlos a que se decidan y estimúlenlos a que practiquen. Hay muchos problemas, cuya naturaleza requiere no solamente una visita, sino que requiere cuidado durante varias semanas o meses. En cuanto al asunto de la lectura de la Biblia y la oración, deben ustedes ver si ellos en verdad leen la Biblia de una manera adecuada y si han progresado en su oración. La Iglesia necesita poner un gran énfasis en estas cosas antes de que pueda ser traída a una condición adecuada. Por lo tanto, espero que nosotros, especialmente los colaboradores, veamos que por esta razón hago hincapié en que el problema hoy día no es cuestión de conocimiento sino cuestión de guiar de manera apropiada. Todas las iglesias locales necesitan hacer esto con todo el corazón. Ya que este trabajo es tan pesado, no podemos dejarlo pasar tan descuidadamente. Un perito arquitecto. El camino que estamos tomando hoy día es totalmente distinto de nuestro camino en el pasado. Hoy día los obreros no deben hacer el trabajo, sino que deben inducir a otros a que hagan el trabajo. ¿Está esto claro? Si los obreros están siempre trabajando ellos mismos, esto nunca puede hacerse apropiadamente.
Les digo de nuevo, si salen a la obra y son ustedes mismos los que trabajan, han fracasado. Pablo no solo trabajó él mismo, sino que también era un perito arquitecto. Ustedes necesitan aprender a trabajar y también a ser peritos arquitectos que guían a los hermanos y hermanas a trabajar. Esta es la manera en la que debemos trabajar con los que no son creyentes y también con los nuevos creyentes. Con los nuevos creyentes solos ya hay suficientes cosas en que ocuparnos. Ustedes tienen que aprender delante de Dios a guiar a muchos hermanos uno por uno a que suplan las lecciones que han perdido estos nuevos creyentes. Estos hermanos deberían ir uno por uno a las casas de los nuevos creyentes y examinar que también están practicando las lecciones. Deben comprobar cuidadosamente si cada uno de ellos ha practicado la lección esa semana. Los hermanos deben exhortar a los nuevos creyentes a leer la Biblia cada día y deben comprobar si la han leído el día que los visiten. No es cuestión de si el mensaje fue hablado o no, sino cuestión de si, después de haber oído la palabra, los nuevos creyentes la han practicado o no. Los hermanos deben sugerir que usen una agenda de oración. Luego, deben verificar cómo van sus oraciones y si han escrito nombres en la agenda o no. Un hermano puede haber escrito 5 nombres y otro. Quizás 5,000. ¿Qué deberían hacer los hermanos? ¿Está en lo correcto él? ¿Qué tiene 5 nombres o el que tiene 5,000? Los hermanos deben aconsejarles que no escriban 5,000 nombres, eso es demasiado. Deben arreglar las cosas una por una y mostrarles cómo hacerlo. 4. Encargarse de los problemas. Al encargarse de los problemas no hay necesidad de que muchos hermanos sean involucrados. La tarea de predicar el Evangelio, de cuidar del Evangelio y de cuidar de los nuevos creyentes requiere la movilización de casi todos. Encargarse de los problemas no debe ser llevado a cabo de esta manera. Hay hermanos y hermanas que delante del Señor tienen una medida espiritual de más peso que la de otros, y esta debe ser de mucho peso. No hay necesidad de que haya muchos hermanos de esta clase. Solo 4 o 5 de estos hermanos son necesarios para referirse a una necesidad en particular. Si un hermano se ha encontrado con dificultades, estos hermanos deben ayudarlo. Si hay algunos que tienen momentos de gozo, estos hermanos deben regocijarse con ellos, ayudarles y orar con ellos. Si hay algunos que estén afligidos por alguna muerte, estos hermanos deben afligirse juntamente con ellos, ayudándoles y orando junto con ellos. Tal vez haya algunos que tengan dificultades y conflictos en la familia, estos hermanos deben resolverles sus problemas, orar por ellos y alentarlos. Problemas tales como estos, o asuntos tales como ayudar a los pobres, pueden entregarse a los hermanos y hermanas responsables de atender estos problemas. En la iglesia, cuando los hermanos se encuentren con problemas o si surgen algunas situaciones especiales, ustedes deben ayudar a estos hermanos y hermanas a que vayan y hagan algunos arreglos relacionados con estos problemas que hay entre los santos. Cada vez que los hermanos y hermanas escuchen que algo ha ocurrido entre algunos hermanos y hermanas, ellos deben notificar inmediatamente a los hermanos y hermanas encargados y permitirles que encuentren una solución para satisfacer la necesidad. Envíen dinero a los que estén en pobreza, alimenten a los hambrientos, vistan a los que no tengan que ponerse, consuelen a los que tengan dificultades, visiten a los que estén en prisión, oren por los que estén enfermos. Resuelvan los problemas de los que tengan dificultades familiares. Un pensamiento insensato. Deseo que los hermanos y hermanas sepan de un pensamiento insensato. No sé cuándo se originó este pensamiento. Algunas personas verdaderamente piensan que en la vida de la iglesia no debemos encontrar problemas. Pero, por favor, recuerden que ha habido problemas desde los tiempos de la iglesia apostólica. Desde los tiempos de la Iglesia Apostólica, la Iglesia siempre ha sido una iglesia con problemas y no una iglesia sin problemas. Nunca deben ustedes considerar que una situación en la que hay muchos problemas implica que la condición de la iglesia es inadecuada.
Por favor, recuerden que no pasaron muchos días después de Pentecostés cuando el problema de Ananías y Zafira ocurrió en la iglesia. Y no mucho después de eso se suscitó el problema de las viudas de los griegos. Poco después, Esteban fue martirizado, y luego Pedro fue echado en la prisión. Esta clase de problemas continuó ocurriendo. Desde el comienzo, la historia de la iglesia ha sido una historia con infinidad de problemas. Solamente una iglesia mundana tendrá pocos problemas, la iglesia genuina siempre tiene muchos problemas. No conozco la fuente de este pensamiento necio. No hay ni una iglesia que sea siempre serena, sin ninguna clase de dificultades ni fracasos. Siempre ha habido bendición por un lado y dificultades por otro. Fue en los tiempos de los apóstoles que la iglesia tuvo más dificultades. Miren las 7 iglesias en Apocalipsis. Las 5 que estaban dañadas tuvieron poca persecución. Una iglesia, la iglesia en Esmirna, no fue reprendida por el Señor, pero Esmirna fue una iglesia que fue martirizada. Una iglesia, la iglesia en Filadelfia, fue alabada por Dios. El Señor le dijo a esa iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Había muchas cosas allí que requerían que la iglesia tuviese paciencia. Guardar la palabra del Señor no es guardar la palabra de tranquilidad del Señor, sino la palabra de paciencia del Señor. Hubo muchas cosas por las que tuvo que pasar la iglesia. Nunca deben pensar que la única prueba de la bendición del Señor es que la iglesia esté en paz y tranquilidad, avanzando continuamente. Es posible que la iglesia tenga muchos problemas, pero esto no significa que el Señor no la esté bendiciendo. Así que, los hermanos responsables de encargarse de los problemas tienen que hacer los arreglos necesarios para manejar todas las dificultades en la iglesia. Cuidar de los creyentes que se han mudado a otros lugares y de los que han venido de otros lugares. El último punto relacionado con los asuntos espirituales es el cuidado de los hermanos y hermanas que se mudan a otros lugares y de los hermanos y hermanas que han venido de otros lugares. Con respecto a los hermanos que se mudan a otros lugares, escribir una carta de recomendación no es la última responsabilidad después que un hermano se muda a otro lugar. El escribir una carta de recomendación para ellos nunca debe ser la última responsabilidad, como ocurre hoy día una vez que un hermano se muda, que simplemente le escribimos una carta y damos por terminado el asunto. ¿Cómo le estará yendo desde que se mudó? ¿Cómo estará la iglesia en donde él está? No lo sabemos. Esta puede ser la manera en que este hermano se pierde. Los hermanos en Fuochou han pasado por esto. Muchos solamente escribieron cartas de recomendación, y fue así como algunos se perdieron. Esto claramente es un fracaso de la obra de una iglesia local. La necesidad de que algunos sean responsables de la correspondencia. Espero que cuando haya un hermano o hermana que se mude de la localidad de ustedes, haya algunos hermanos que hagan 2 cosas con ellos. Algunos deben ser responsables de mantener correspondencia con ellos para informarles de la situación en su iglesia anterior. Esto debe ser algo definitivo. Cuando un hermano se mude, necesitan averiguar quién en la reunión era especialmente allegado a él y si alguien le está escribiendo. En Shanghái por mucho tiempo me sentí muy avergonzado, casi hasta el punto de condenación, debido a que una persona se mudó y por 5 años nadie le escribió. Eso fue el fin de él. Ni siquiera sabemos qué pasó con él. Estamos verdaderamente avergonzados. Pensé que algunos hermanos mantenían correspondencia con él. Pero, según resultó, nadie estaba manteniendo correspondencia con él y ese fue su fin. Algunos se han mudado a los pueblos, y los hemos perdido. Sería necesario dedicar mucho esfuerzo para recobrarlos. No podemos seguir perdiendo gente y al mismo tiempo predicar el Evangelio. Esto no es provechoso. Cuando un hermano se mude,
debe haber algunos hermanos que sean asignados a mantener correspondencia con él. Le deben escribir una carta a la semana o 2 cartas al mes, pero no menos de una carta al mes. Deben mantener correspondencia con él por carta para informarle de la situación en las reuniones y de la situación de los hermanos y hermanas. No podemos ser flojos con respecto a esta clase de situación. Si hubiese 10 cartas de recomendación escritas hoy día, estas deberían ser entregadas a los hermanos responsables, quienes a su vez deben decirles a otros 2 o 3 hermanos que un hermano se acaba de mudar a Pekín o a Amoy. Ellos deben decir: quisiéramos que le escriban al menos una carta al mes. Ustedes deben mantener correspondencia con él, estén ocupados o no. Esto es un servicio. En su correspondencia, no deben escribir cosas vanas y tampoco deben escribir de una manera descuidada. Deben mencionar específicamente cuál es la situación entre los hermanos en las reuniones y su condición espiritual. Por cada persona que se muda, debe haber al menos unos cuantos que mantengan correspondencia con él. O pueden asignar a 2 específicamente para ser responsables de todos ellos. Estos 2 hermanos tienen que ser responsables de cuidar de aquellos hermanos que se hayan mudado. Con regularidad ellos deben averiguar si los que se han mudado han contestado la correspondencia y si han encontrado dificultades, tienen que averiguar cómo les va. Si trabajamos de esta manera, Dios nos bendecirá. Podremos dar cuenta de cada uno de estos hermanos que se han mudado, y cada uno de ellos podrá estar firme. Tenemos que elaborar en este asunto atentamente. Esto es algo que hemos aprendido después de haber sufrido por muchos años. Hemos perdido a muchos de esta manera. Así que, espero que los hermanos de cada localidad sean muy estrictos en este asunto. Cuando un hermano de entre nosotros se mude, siempre debemos atarle una cuerda como si fuera una cometa. La cuerda debe estar siempre en manos de ustedes. Siempre debe haber 2 o 3 hermanos que tengan comunión con él. Si este es el caso, los problemas serán reducidos grandemente. Si él tiene situaciones especiales en el otro lugar, podemos notificar a los hermanos en esa localidad. Siempre habrá una manera de cuidar de él, de otra manera, lo perderemos. En tal caso no habrá nada más que podamos hacer. Enviándoles resúmenes. Cuando haya mensajes especiales en las reuniones o cuando haya una buena palabra en la predicación del Evangelio, algunos hermanos deben apuntarlo. Deben anotar el punto central del mensaje. No necesitan escribir todo, tampoco necesitan escribir todos los mensajes dados en un mes en particular. Deben apuntar solamente los puntos importantes y centrales. Al menos esto puede ser una provisión para los hermanos que están ausentes de las reuniones. Supongamos que un hermano se muda de Fuocho a Shanga. Nunca consideren que por haber escrito una carta de recomendación se han lavado las manos de la situación. Si hacen esto, después de recomendar a la persona no sabrán si el otro lado lo ha recibido o no. No sabrán ustedes dónde viven y cuál es su situación, y tampoco sabrán la situación de la iglesia en ese lugar. Por lo tanto, por un lado, entre nosotros existe la necesidad de que varios hermanos mantengan correspondencia con él. Por otro, algunos hermanos deben tener la responsabilidad de apuntar los mensajes hablados en las reuniones, ya sean palabras para los creyentes o bien palabras evangelísticas, y enviarlas a ese hermano, por lo menos una vez al mes. Pueden enviarse en una carta o como una copia impresa. Pueden decirle que en la reunión cierto hermano propuso un buen ejemplo o que en la reunión cierto hermano habló algunas palabras que le ayudaron mucho a usted. Esto puede ser incluido en la correspondencia. También puede incluir algunas palabras que usted considere de peso. Usted puede imprimir o copiar estos apartes y enviárselos mes tras mes. De esta manera se puede sostener a estos hermanos uno por uno. Si laboramos en estos 2 aspectos, no habrá problema con los hermanos que se muden.
Además, aquí en China hay lugares donde no hay reuniones. Estos resúmenes enviados por correspondencia pueden ser de mucha ayuda a los que se mudan a esos lugares. Más aún, hay hermanos que se van de Shanghái al extranjero. Frecuentemente nos preguntan dónde pueden asistir a las reuniones. No nos atrevemos a decirles dónde deben reunirse. Mudarse de esa manera puede hacer que se sientan solos, y esto puede ser muy peligroso. Si Dios no los cuida, no hay manera de que crezcan. Si no hay suministro alguno, ¿cómo podemos hacer que crezcan? Por lo tanto, si estos mensajes pueden ser enviados constantemente, podemos al menos hacer que los hermanos que se han mudado sean muy estables. Aunque su condición tal vez no sea excelente, al menos pueden ser más o menos estables. Manteniendo correspondencia con la iglesia que recibe. Mi pensamiento es que en el futuro, con respecto a los hermanos que se mudan, las cartas de recomendación nunca pueden ser la última palabra. Como iglesia, después de 1 o 2 meses, debemos escribir una carta a la iglesia donde esté ese hermano. Debemos poner atención a esto, dígales, el mes pasado un hermano fue enviado a su localidad. ¿Cómo está ese hermano ahora? Debemos pedirles que nos contesten. Podemos decirles en la carta, hemos enviado a un hermano a su localidad. ¿De qué manera lo están ayudando? ¿Cuál es la condición espiritual de este hermano desde que llegó a ustedes? ¿Cómo lo están atendiendo? Si hacen estas preguntas, una iglesia ociosa no podrá contestarles. Muchas veces la gente puede estar ociosa. Una iglesia también puede estar ociosa. Nosotros tememos a la gente que está ociosa. Cuando obramos de esta manera, muchas iglesias locales no podrán estar ociosas. Tendrán que responder. Van a decir, lo estamos guiando de esta manera, o dirán, no lo estamos guiando. Si nunca le han ayudado, pueden mandarles cartas exhortándolos a que en el futuro ayuden a los hermanos que se muden de otros lugares a su localidad y que deben prestar atención a este asunto. Respecto de hermanos de otros lugares. Ahora vamos a considerar el cuidado de los hermanos que vienen de otros lugares. Espero que muchos hermanos y hermanas en nuestras reuniones se animen a servir a estos santos. Este también es uno de los deberes de sacerdote. Debemos predicar el Evangelio, debemos ocuparnos del Evangelio, debemos cuidar de los nuevos creyentes, debemos hacernos cargo de los problemas, debemos cuidar de los que se ausentan de las reuniones, y debemos cuidar de los que vienen de otros lugares. Asignando esta responsabilidad a los que cuidan de los hermanos que se han mudado a otros lugares. Los hermanos que son responsables del cuidado de los hermanos y hermanas que se han mudado a otros lugares, pueden al mismo tiempo cuidar de los hermanos que han llegado de otros sitios. Debido a que estos hermanos reciben las cartas de los que se han mudado a otros lugares, pueden entender las dificultades de los hermanos que han llegado de otros sitios. Por ejemplo, 30 hermanos se mudan de Fuocho. Un grupo de hermanos les escriben y aquellos contestan. Estos hermanos pueden darse cuenta de las dificultades encontradas en otros lugares. Especialmente entienden las aflicciones, las tentaciones y los peligros para los hermanos que se mudan a otros lugares. Ellos ven esto más que cualquiera y también lo entienden más claramente. Por lo tanto, naturalmente lo más conveniente es pedirles a estos hermanos a que guíen a los que han venido de otros lugares para estar entre nosotros y que cuiden de ellos. No es necesario que sea por largo tiempo. El tiempo de este cuidado no necesariamente debe ser largo. Después de 2 o 3 meses, estos hermanos que han venido de otros lugares pueden ser considerados hermanos locales, a quienes se les puede pedir que cuiden de diferentes asuntos por sí mismos. Los hermanos y hermanas que han sido responsables de cuidarlos pueden seguir adelante cuidando de otros nuevos hermanos que hayan venido. Si no se hace esto, no podrán cuidar de todos. Siempre debe darse que cada grupo deje lugar para el siguiente grupo.
De esta manera se puede laborar en muchos otros creyentes. Por ejemplo, si dos hermanos de Trinam vienen a Tsingtao, los hermanos que cuidan de esto deben estar personalmente en comunión con ellos por 2 meses. Tal vez a la larga se vayan, pero durante este periodo de tiempo los hermanos deben estar en comunión con ellos. Estos son los deberes de los que sean responsables de cuidar de los hermanos que vienen de otros sitios. Después de 2 o 3 meses, si estos 2 hermanos desean radicarse allí, otros 2 o 3 hermanos pueden comenzar a tener una comunión particular con ellos. De esta manera, estos 2 que vinieron de otros lugares pueden ser entregados a otros. Después de un tiempo, tal vez vengan 2 hermanos de la iglesia en Beiyaiwoi. Los hermanos que cuidaron de los 2 primeros que se mudaron a Tsingtao deben cuidar a estos también. Siempre debe realizarse esto grupo, por un lado, dejando que unos sigan por su cuenta y, por otro, encargándose de otros. Es necesario atender adecuadamente cualquier necesidad o dificultad. Especiales. Si estas cosas se pudieran practicar más, no habría mucho problema con los hermanos que se mudan a otros lugares. El camino del servicio sin preferencia de tener un mensaje el día del Señor. Hermanos, no sé si ustedes han pensado en esto alguna vez. Quisiera, de veras, tener una plática de corazón a corazón con ustedes. ¿Se han dado cuenta ustedes de que hoy día el protestantismo da énfasis a los mensajes los domingos? Yo creo que este es el problema hoy en día. Espero que en estos días consideren a fondo este asunto. ¿Quieren ustedes solamente mantener una reunión externa el día del Señor, la reunión matinal de predicación? El próximo año cuando vaya a Tsingtao, Cantón o Pekín, preferiría no ver que se dieran mensajes los domingos por la mañana, sino más bien, preferiría ver que todos y cada uno de los hermanos en Pekín están sirviendo y que todos y cada uno de los hermanos están ocupados. Durante la predicación del Evangelio cada uno estaría predicando, durante el tiempo en que se tiene que cuidar de la gente, cada uno estaría cuidando de la gente, durante el tiempo de la cosecha, cada uno estaría recogiendo, después de la cosecha, cada uno estaría cuidando de otros. Cuando haya cosas que requieran responsabilidad, habría hermanos tomando la responsabilidad. Yo diría que esto es la iglesia. Si en una localidad hay una reunión fuerte de predicación el día del Señor por la mañana, pero le falta el servicio de parte de todos y cada uno de los hermanos, lo que hay allí no es una iglesia, lo que hay allí es el protestantismo. Si entre nosotros hay 4, 5 o 10 hermanos que hacen un buen trabajo, mientras que los demás están inactivos, lo que tenemos allí es el sistema sacerdotal del catolicismo y el sistema pastoral del protestantismo. Eso no es la iglesia. Ningún miembro inactivo. En la Biblia, la iglesia es una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que visita a la gente y una iglesia que cuida de otros. Es el cuerpo de Cristo en una localidad. En el cuerpo no hay miembros inactivos. Si algún día pudiera haber un grupo de hermanos o incluso una iglesia entera en la que todos sirven, todos cuidan de las cosas espirituales adecuadamente, todos toman responsabilidad y todos están ocupados, entonces eso sería el verdadero cuerpo de Cristo. El servicio de la iglesia es hoy nuestro camino. Nuestro camino hoy en día es diferente al de antes. Usted no debe considerar que está en lo correcto simplemente porque ha hecho mucho trabajo y ha tenido muchas experiencias en el pasado. Hoy en día hemos dado un giro completo. Nosotros no reconocemos al catolicismo. No reconocemos al protestantismo. El camino del catolicismo y del protestantismo es absolutamente diferente del nuestro. Nuestro camino es el camino del servicio de la iglesia. Espero que ustedes hermanos presten especial atención a este asunto, porque cuando vayan a laborar en sitios distintos, es muy fácil olvidarse de la visión. Es muy fácil perder la visión cuando la labor es ardua.
Espero que cada vez que trabajen, mantengan la visión delante de ustedes. Es solamente cuando tienen la visión que pueden trabajar. Si no ven la visión no podrán trabajar. Tal vez lo que tengan sea simplemente lo que vieron 2 meses atrás. Aunque tengan el sentir de que la carga todavía está sobre ustedes, de nada sirve. Los hermanos y hermanas todavía no se han levantado y aún no están participando en la obra. Por lo tanto, no nos preocupamos de cuán grandes sean las dificultades externas o cuánto hable la gente. La cuestión es si genuinamente hemos visto o no el camino del servicio. Debido a que lo hemos visto claramente, ponemos todas nuestras fuerzas en esto, para hacer que también todos trabajen en esto. Sí. Hay mucha gente, agradezcamos a Dios, si hay pocos, no importa. La iglesia debe tomar este camino. Si hay una iglesia local con 2.000 hermanos y hermanas y solamente 500 sirven, mientras 1.500 no lo hacen, debería parecernos algo extraño. Si hay 500 hermanos y hermanas, deben ser, entonces, 500 los que sirven, de otra manera, los hermanos no podrán sobrellevar la carga. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.